tanto, aquí vamos a ver algunos conceptos básicos de cirugía y un poco de historia. Y terminamos finalmente más o menos mostrándoles cómo hacemos cirugía hoy en día y en particular en nuestro hospital, en el Hospital San Camilo donde yo trabajo. La palabra cirugía viene del latín y del griego. El concepto o la palabra griega es chirurgia, ¿ya? Y este del griego chirurgia o chirurgia. Y es interesante porque esta palabra está formada por dos palabras griegas, chei, que significa mano, y ergo, de la parte urgia, que significa trabajo. Entonces, básicamente, cirugía significa trabajar con las manos. Los cirujanos como los médicos ocupamos nuestras manos para trabajar. Los médicos ocupan otras cosas, pero básicamente los cirujanos nos caracterizamos por eso. Y una traducción quizás para esta palabra que nos define como especialista es trabajo manual. Esto también se da un poquito para traumatología. Los traumatólogos son verdaderos carpinteros. De hecho, utilizan taladros, desatornilladores, bubias, formones, todas esas cosas que se ocupan en carpintería también se ocupan en el tratamiento de los huesos. Y de hecho, en el origen, los cirujanos y los traumatólogos éramos lo mismo. Éramos una sola especialidad y ya básicamente en la última parte del siglo XX-XXI ya se separó. Según la Real Academia Española, ¿qué es un cirujano? ¿O qué es la especialidad de cirugía? Es una especialidad que tiene por objeto curar mediante incisiones. Y por eso aquí nosotros trabajamos con la mano. Tenemos instrumentos, tenemos bisturí y eso lo tenemos que ocupar con la mano. Y que permiten operar directamente la parte afectada o alguna parte afectada de nuestro organismo o de nuestro cuerpo. La cirugía, de aquí parte la historia, siempre ha existido. Si bien no como especialidad, como la conocen ustedes ahora, o como se la pueden imaginar, pero los cirujanos siempre han habido desde que el hombre existe. Hay evidencia de unos 3.000 o 4.000 años antes de Cristo. Hay un hito importante que les voy a destacar, que es la aparición de Hipócrates, que es considerado el padre de la medicina moderna. Y finalmente, en la actualidad les voy a presentar de qué se trata más o menos la cirugía actualmente. Esto está en el Museo de Salem, en Estados Unidos. Básicamente es como un pedazo de piedra que es considerado o se cree que fue utilizado como un escalpelo, como de los primeros instrumentos que se ocupaba. Y esto tiene 4.000 años de antigüedad. Es decir, acá hay un vestigio físico real de que hace 4.000 años seres humanos lo utilizaban y probablemente no solo para cosas para alimentación, sino que en la parte médica, es decir, curanderos en esa época, los médicos, como quieran llamarlo, utilizaban este tipo de artefactos para ayudar a la gente. Estos también son escalpelos de hace unos 3.000, 2.000 años atrás, que están construidos de una piedra especial que se llama obsidiana. La obsidiana es una piedra volcánica que es muy similar al vidrio y tiene la capacidad de que si tú la trabajas bien puedes hacer verdaderos bisturí. De hecho, hasta el día de hoy se hacen bisturí de obsidiana que incluso son mejores y son más finos que los bisturí de acero inoxidable que se utilizan en el pabellón actualmente. Y hay vestigios de esto de hace más o menos 3.000 años. Ya saltándonos a la época de Grecia, adelante. Esto más o menos hace 2.500 años, es decir, siglo V, siglo VI antes de Cristo. Aquí ya se empieza a gestar la medicina moderna y aparecen estas figuras de los médicos, por ejemplo, retratados en este jarro, ¿cierto? Acá el médico está sentado en una silla y le está practicando una flebotomía a un paciente. En esa época la medicina era bastante diferente a la actual. Se pensaba que
lo sobrenatural, o los elementos, o el desequilibrio de algunos elementos como la tierra, el aire, el fuego y el agua, generaban las enfermedades, y eso era atribuible a ciertos humores que tenía el cuerpo humano, que eran la bilis amarilla, la bilis negra, la flema y la sangre, que ¿cierto? Generaban algún desequilibrio y por eso alguna enfermedad. Y para arreglar ese desequilibrio, por ejemplo, se practicaban flebotomías, es decir, se abría una vena y se dejaba sanguinar a esa persona de manera controlada, por supuesto, y eso generaba un alivio. Eso se pensaba al menos hace unos 1500 años. Y esto lo realizaban médicos. En esta época no había diferenciación entre médico internista, médico cirujano. Era el médico el que practicaba esto y que realizaba todo tipo de curaciones o sanaciones con diferentes métodos. Y es aquí, en Grecia, en que aparece este personaje que les mencioné, que es Hipócrates. Hipócrates es considerado el padre de la medicina moderna y que vivió en el año 5 a.C. y es de hecho considerado el médico ideal. Tan así que ustedes cuando egresen de medicina y se titulen van a tener que hacer el juramento hipocrático que lo presentó Hipócrates. Y desde esa época hasta el día de hoy, la mayoría de los médicos que se titulan a nivel mundial occidental lo hacen y lo juran. Y realmente es un sello de la medicina moderna. Pero no solo creó el juramento hipocrático. Hipócrates hizo o escribió, ¿cierto?, lo que se considera como el primer manual o tratado de la medicina moderna, el Corpus Hippocrático. Y este Corpus Hippocrático era un verdadero libro, ¿cierto?, en que Hipócrates sistematizó su idea de la medicina. Y el gran cambio que hizo con respecto a la medicina antigua, en Grecia y en Occidente, porque la medicina oriental es aparte, no vamos a hablar de eso ahora, que atribuyó las causas de las enfermedades al ser humano y a su entorno, a la naturaleza. Antes se pensaba que era lo sobrenatural, los dioses. De hecho, era muy popular en Grecia acudir a los oráculos, como el oráculo de Delfos. Había oráculos especializados en medicina, en que los enfermos iban, o algún emisario de algún enfermo, generalmente de la aristocracia griega en esa época, a preguntarle al oráculo qué enfermedad tenía y cómo podía sanarse. Así se practicaba la medicina hace 1500. En cambio, Hipócrates dijo no, probablemente las enfermedades tienen su causa en el cuerpo humano, en el ser humano y en el ambiente, en la naturaleza. Y de hecho, en ese tratado, por ejemplo, que tiene más o menos 87 capítulos, hay capítulos dedicados exclusivamente a la cirugía y a la traumatología. Y a partir de el siglo V a.C., entonces la medicina cambia. Y nace la medicina moderna. Esto es una representación de una batalla de Mongolia. ¿Y por qué se lo pongo acá? Porque fíjense, esto en una época la batalla era cuerpo a cuerpo. Se utilizaban mazos, se utilizaban espadas, lanzas, armas, todo tipo de armamento. Y las lesiones que se producían eran innumerables. Entonces, en esa época las guerras se enfrentaban, ¿cierto?, cuerpo a cuerpo, y una vez que ya estaban los batallones santos se retiraban, ¿cierto?, y quedaban los muertos y los lesionados en el campo de batalla. Entonces, después de eso venía, ¿cierto?, el equipo de medicina y de rescate que siempre acompañaban a los batallones desde que la guerra existe, digamos. Y en este equipo venían uno o varios médicos que se dedicaban a esto, al trauma, que hasta el día de hoy se llama así, el trauma. Y estos médicos se encargaban, ¿cierto?, de más o menos ver cuál de los heridos estaba más o menos bien, como para tratar de ayudarlos, ¿cierto? Los que estaban mal los dejaban ahí morir.
y entonces rescataban a estos soldados que básicamente lo que importaba era que pudieran volver a pelear al día siguiente. Entonces, para eso, ¿cierto?, los llevaban al campo donde estaban asentados, fuera del campo de batalla, y los ayudaban. La guerra existe también desde que el hombre existe, hasta el día de hoy. Y la guerra, desafortunadamente y afortunadamente para nosotros los cirujanos y los traumatólogos, ha sido la mejor escuela de medicina que hemos tenido. Y ha existido siempre, porque siempre han habido guerras, y siempre en una guerra, tanto incluso en Oriente como en Occidente, han habido médicos que ayudan a sanar y a recuperar los soldados para tratar de que sigan peleando. Y en esa época entonces, prácticamente que el hombre existe hasta más o menos el siglo XVIII. Muchos médicos se formaban en el campo de batalla y ahí aprendían a cauterizar heridas, a sanar, a realizar amputaciones, incluso algunos llegaban a hacer reducciones de fracturas. Y también, ¿cierto?, hacían esta cosa que también se hace hoy en día, que yo le explicaba, un triage, que en el fondo seleccionar a aquellos pacientes que tienen mayor probabilidad de sobrevivir para poder pelear en la guerra siguiente y los que no. Entonces, la guerra siempre ha sido una escuela importante de cirugía hasta el día de hoy. Y hasta el siglo XVIII más o menos, en Occidente, acá ya nos trasladamos a Occidente particularmente, la cirugía empieza a forjarse con unos personajes que se llamaban cirujanos barberos. ¿Por qué se llamaban cirujanos barberos? Porque realmente eran barberos, utilizaban navajas para afectar a las personas que acudían a su local, y eran muy hábiles utilizando este tipo de instrumentos. Y con esa habilidad entonces ellos se dieron cuenta que podían también no solo cortar la barba, sino que también incluso sacar algún tumor, drenar alguna infección, algún acceso. Y así empiezan a formarse los primeros cirujanos en Occidente. Esto es en Occidente, en Oriente la cosa es un poquito diferente. Pero estos personajes eran muy mal vistos. De hecho, la medicina propiamente tal, así como para ir a la universidad, se empezaban a formar como médicos, empieza más o menos en Medio Oriente, en Persia, ahí donde está Irán, Irak, las primeras escuelas como del siglo III después de Cristo. Y ya incluso en el año 1000 más o menos hay escuelas, facultades de medicina muy renombradas en que las personas iban a estudiar medicina igual como están estudiando ustedes ahora. Pero los cirujanos no íbamos a esa escuela, nos formábamos aquí. Entonces el cirujano iba como un aprendiz a un cirujano barbero, y de manera como de maestro mentor le iba enseñando lo que él había aprendido también, más o menos por su cuenta. Y acá les hago un zoom, probablemente ese era el cirujano barbero, por ejemplo, que está realizando ahí algún tipo de procedimiento a ese personaje, y probablemente este era el aprendiz que está realizando otro procedimiento a este personaje. Fíjense que aquí no hay vestimenta quirúrgica, no hay antisepsia, no hay nada, no hay anestesia, las cosas se hacían así a sangre y pato, y más o menos con las habilidades que ellos habían aprendido por su cuenta o de algún mentor previo. Entonces, en esta época, la morbilidad y la mortalidad de los procedimientos quirúrgicos era altísima. O sea, la mayoría de estos pacientes o se enfermaban graves o finalmente se morían. Pero a pesar de eso, la gente iba a los cirujanos porque si tenían un absceso, si tenían una enfermedad, ellos trataban por lo menos de ir y tratar de solucionarlo con este tipo de personaje a quedarse con esa enfermedad. Y ya a partir del siglo XVIII, entre el siglo XVI y XVIII, se empieza a forjar la medicina, la cirugía, perdón, como la conocemos actualmente. El cirujano pasa de ser este cirujano barbero mal visto, porque no era considerado médico, de hecho, porque los médicos estudiaban en las escuelas de medicina y no hacían este tipo de procedimientos que los consideraban barbaries. Pero en el siglo, desde el siglo XVI al siglo XVIII-XIX, empieza a gestarse ya la formación de los cirujanos propiamente tal, incluso ya a partir del siglo XVII, XVIII,
ya se empiezan a aparecer en las escuelas de medicina formaciones de cirujanos específicamente en Europa. Y acá entonces les voy a presentar 4 hitos y 5 personajes que son fundamentales en la formación y en la creación de la cirugía moderna. Y estos hitos son el control de la hemorragia, el estudio de la anatomía humana, la aparición de la anestesia, como la conocemos hoy, y el control de la infección y el concepto de antisepsia. Hasta el siglo XVIII y siglo XVI, siglo XVIII, estas cosas no existían. De hecho, por ejemplo, en la guerra que les mostré, que es esa guerra de Mongolia, que era del año 1200 más o menos, ¿cómo se hacía control de la hemostasia? Con aceite caliente. Entonces se vertía aceite caliente en la herida que se quedaba. O cuando se tenía que hacer una fundación, se lo colocaba al muñón un fierro caliente. Imagínense claro, se controlaba la hemostasia, pero la morbilidad y la mortalidad que tenían esas metodologías era altísima. Entonces, esto se empieza ya a curtir y a mejorar a partir del siglo XVI al XVIII. Y Ambroise Paré, un cirujano famosísimo francés, que parte como un cirujano barbero, como aprendiz cirujano barbero, es considerado uno de los cirujanos militares más famosos del mundo. A él se le atribuye grandes aportes como el tratamiento de heridas. Él se da cuenta de que se pueden curar las heridas, se pueden limpiar, se pueden vendar, se pueden tratar con apósito, en vez de con aceite caliente y con fierro caliente, por ejemplo. Y se da cuenta también que la hemostasia se puede realizar con ligaduras en puntos de suturas como lo hacemos de manera moderna. Fíjense que Ambroise Paré en el siglo XVI más o menos vivió entre el 1510 y 1590. Tiene muchos más aportes, como el diseñó y aprendió que se podían instalar tubos de drenaje, los abscesos, aprendió a reducir de manera muy buena las fracturas expuestas y tratarlas sin necesidad de amputación. Es de los primeros que fabricó prótesis para los pacientes amputados, como él fue un cirujano militar. Se dedicó a esto y se dio cuenta que se podía colocar una prótesis al soldado que había sido amputado, y también escribió libros famosísimos de cirugía militar. Andreas Vesalius, belga, fue o es considerado el primer anatomista moderno. Hasta Andreas Vesalius en el siglo XVI no se sabía nada de la anatomía humana, o por lo menos en Occidente. En Oriente no lo sé, pero en Occidente era sacrilegio, ¿cierto?, profanar un cuerpo humano después de muerto. ¿Ya? Fíjense que en el año 1500, por ahí, estamos aquí en la Edad Media, existía la Inquisición, y los que osaban hacer este tipo de cosas eran quemados en la hoguera. Pocos se atrevieron, muchos murieron también, pero Andreas Vesalius es de los que finalmente dio la pelea y logró hacer el estudio de la anatomía humana, siempre también comparando con la anatomía animal, que era lo que se ocupaba antes de esto, ya como comparación para tratar de saber más o menos cómo funcionaba el cuerpo humano. Y Andreas Vesalius entonces escribe y dibuja de manera espectacular el primer libro de anatomía humana, como lo conocemos actualmente, como el primer negro. ¿Ya? Él lo llamó De Humanis Corporis Fabrica, que significa algo así como cómo funciona o cómo es la estructura o sobre la estructura del cuerpo humano. Y es una maravilla como libro, tiene una ilustración espectacular. Y todo esto gracias a este belga que vivió, ¿cierto?, en el siglo XVI después de Cristo. William Morton, un dentista norteamericano que vivió en el siglo XIX, fue el primero que diseñó la máquina de anestesia. Esta fue la primera máquina de anestesia. Antiguamente se utilizaban algunos analgésicos opiáceos, cierto que como la morfina, que salía, cierto, de la amapola, y se utilizaban como, entre comillas, anestesia, cierto, disminuían el dolor y generaban algún tipo de sedación, pero así todo, por ejemplo, si uno quería realizar alguna amputación o alguna cirugía, el paciente había que afirmarlo y no era una anestesia propiamente tal, era una analgesia, era una sedación.
Pero a partir del siglo XIX, gracias a William Morton, por supuesto, primero lo aplicó esto en procedimientos dentales, porque era dentista, pero él vio que funcionaba y entonces utilizó tanto el éter como el gas hilarante para anestesiar a sus pacientes y poder realizar, por ejemplo, extracciones de piezas dentales de manera mucho más segura, mucho mejor y con el paciente anestesiado y sin dolor. Y esto se lo presentó a los cirujanos y a los cirujanos lo tomaron entonces como herramienta para poder realizar sus cirugías. Y esto es un difusor de éter, funciona de la siguiente manera: tiene una esponjita ahí que se sumerge en éter y entonces se coloca dentro de esta botellita y ahí tienen, fíjense, un inhalador. Entonces esto se hace inhalar al paciente y el paciente se duerme bajo el efecto de los gases del éter y permite, por ejemplo, realizar una cirugía con tranquilidad y con el paciente anestesiado. Por supuesto que en esta época no existían los monitores ni la oximetría de pulso, no se medía la presión, nada. El anestesista lo único que hacía era más o menos, según cómo estaba el paciente, medio despierto, medio dormido, cuánto gas éter le administraba. Pero era al ojo, no existía ningún tipo de monitorización como lo hay actualmente. Pero esta es la base de la anestesia moderna. ¿Sí? ¿Podría ser mortal? ¿Ah? ¿Podría ser mortal? Sí, claro. Sí, un montón se morían. Pero muchos sobrevivían y la cirugía era mucho mejor realizada porque el paciente estaba anestesiado. Finalmente les presento a Louis Pasteur. Louis Pasteur era un químico francés considerado el padre o dentro de los padres, junto con Theodore Koch, de la microbiología moderna. Hasta la aparición de Koch y Pasteur no se sabía de la existencia de los microorganismos. ¿Ya? Se pensaba que, por ejemplo, la fermentación era producto de un proceso químico. Pero Louis Pasteur se da cuenta de que no es así, que no son solo procesos químicos, sino que son organismos vivos, microscópicos, los que generan la fermentación. Y él entonces descubre las levaduras y las bacterias que generan, ¿cierto?, la fermentación y la acidificación de algunas sustancias, como por ejemplo el vino, el yogur, el queso, etc. Y Joseph Lister, cirujano inglés que vivió, cierto, contemporáneo a Louis Pasteur, se lo presento también porque él tomó esto de la presencia o de la existencia de las levaduras y los microorganismos que generaban esta acidificación y esta putrefacción de las cosas, y lo lleva entonces a la clínica. ¿Ya? Él se da cuenta de que hay muchas infecciones, la mortalidad por infecciones en los hospitales en el siglo XVI, siglo XVII era altísima, cercana al 40-50% de la gente se moría de infección. Porque no había el concepto de asepsia-antisepsia, no se conocía la existencia de los microorganismos. Algo que para ustedes es como obvio hoy en día, en esa época no se conocía. Y Lister entonces se da cuenta de que si uno se lava las manos, si uno lava las heridas, las limpia bien, y más aún ocupa antisépticos que eliminan bacterias, hongos, levaduras, los pacientes sobreviven. Y así lo hace. Entonces, Joseph Lister lleva el concepto de microbiología de Louis Pasteur al hospital, a la clínica. Y aquí nos saltamos bueno, no nos saltamos a ninguna parte. Aquí está, esto les presento un anfiteatro quirúrgico. Estas son las primeras mesas de operaciones que existieron. Esto es real. Esto está en el museo, obviamente hoy en día se ocupa, pero así se operaba antes. Las luces quirúrgicas eran faroles de velas, no existía la electricidad ni la luz eléctrica en esa época, pero así todo aquí se realizaban cirugías. Por ejemplo, una colcistectomía de 1800. La realiza un cirujano alemán, Theodor Kocher, y no solo se operaba, sino que además aquí se enseñaba. Entonces esto es un anfiteatro. Se colocaban los estudiantes
esta heladería, ¿cierto? Y observar a los profesores operar en estas condiciones. Acá hay una ilustración de cómo se hacía esto. Esto es una foto real, ¿cierto? Ahí fíjense que están todos los estudiantes como ustedes de medicina, específicamente de cirugía, y aquí están, ¿cierto? El cirujano, su ayudante, el anestesista, fíjense ahí con la esponjita de éter que mantiene dormida a la paciente, y aquí están practicando la cirugía. Fíjense que incluso esto del 1800 todavía recién está partiendo con el Pasteur y con Lister, los conceptos de asepsia y antisepsia, de microbiología, acá todavía no están familiarizados con esto. Entonces acá no hay guantes, no hay antisepsia, no hay mascarillas, no hay gorros, no un pabellón quirúrgico con ventiladores y aire de doble circulación, nada. Acá se operaba así, abiertamente, sin ningún tipo de aquí de enfermera, yo, acá debe ser otro ayudante, y con las manos estos cirujanos operaban. De hecho, al principio hubo mucha reticencia de los cirujanos a ocupar guantes, porque los guantes, y lo cual es cierto, disminuye tu sensación táctil. Entonces, disminuye tu habilidad manual para operar. Entonces, al principio los cirujanos consideraban casi una ofensa ocupar guantes. No querían ocupar guantes. Bueno, finalmente, cuando Joseph Lister y esto demuestran que realmente disminuyen las infecciones y aumentan la solidez del paciente ocupando guantes, ya finalmente los cirujanos ceden y tienen que ocuparlo. Pero sí era como se operaba en el siglo XIX. Y aquí nos saltamos a la década de 1960, donde ya aparece, aquí ya están los conceptos de asepsia, antisepsia, de microbiología, aparecen los antibióticos y se moderniza el pabellón quirúrgico. Acá hay una mesa operatoria metálica, ¿cierto?, que se puede regular, aparece la luz eléctrica, tenemos acá un foco que es para una buena iluminación, ¿cierto? Y acá nos saltamos al siglo XX. Bueno, a la actualidad así son los pabellones quirúrgicos actualmente, tienen instrumentos operatorios, tienen torres quirúrgicas donde hay todo tipo de dispositivos para poder realizar operaciones, los focos de iluminación son móviles, tienen una iluminación espectacular, son varios, las torres de anestesia, los anestesistas ahora ocupan un sinnúmero de fármacos y utensilios para poder dar una anestesia segura y eficaz y con el control del dolor. En la década de los 80 aparece la cirugía laparoscópica, no es tan antigua. Este concepto de que ya no ocupamos las manos directamente sobre el cuerpo humano, sino que introducimos una cámara en algún espacio, ¿cierto? Insuflamos, en este caso CO2, y a través de trócares introducimos los instrumentales quirúrgicos y operamos a través, ¿cierto?, de pantallas, observando lo que hay en el cuerpo humano sin tocarlo directamente. Y ya en el año 2000 aparece incluso la cirugía robótica, ese es el Da Vinci, me parece que hasta el día de hoy el único robot quirúrgico patentado y digamos aprobado por la FDA, en que ya el cirujano no solo ni siquiera está cerca del paciente, está al lado en una consola donde tiene visión tridimensional de los espacios, ¿ya? Y en otro lado, ¿cierto?, está el paciente con este robot que digamos básicamente utiliza la misma técnica que la laparoscopía. A través de trócares se introduce en un espacio los distintos tipos de instrumentos quirúrgicos que maneja el cirujano en esta consola con manos y pies con una visión tridimensional. Hoy en día la cirugía robótica está muy en boga, se hace mucho en los lugares donde tienen acceso a este robot y hoy en día es innumerable la cantidad de estudios que de a poco han ido demostrando las ventajas y las desventajas de la cirugía robótica. Este es el pabellón que tenemos en el Hospital San Camilo. Básicamente es un hospital moderno, como les explicaba, con la mesa operatoria, que es la que ustedes ven ahí, que es articulada, tiene distintas
distintos módulos que se pueden colocar o sacar, se puede cambiar de posición. Está también, ¿cierto?, la iluminación, que ya sobre un poco LED, tiene una visualización espectacular del campo quirúrgico. Está también la torre de anestesia que utiliza el anestesista especialista en darnos seguridad para la operación. Está también, ¿cierto?, la torre quirúrgica, donde básicamente están los instrumentos de la laparoscopía. Hay un aparato que es el insuflador de CO2 para la laparoscopía. Hay otro procesador de imagen que es para la cámara que se introduce en el lugar donde estamos operando. Hay también una fuente de luz, porque en los lugares donde operamos hay que iluminarlos porque no hay luz natural. Está el equipo de electrobisturí que utilizamos también en la cirugía normal abierta y en la cirugía laparoscópica. Y no solo eso, sino que además, fíjense, hay otro tipo de aparejos. Está, por ejemplo, aquí el mueble donde el anestesista tiene todo tipo de medicamentos que utiliza tanto para la inducción anestésica como para la recuperación del paciente y también para emergencia en cuanto si hay alguna complicación, alguna eventualidad. Está, por ejemplo, también acá el material quirúrgico que hoy en día es estéril, tanto la ropa como el material quirúrgico, y también, no menos importante, ¿cierto?, lugares de desecho especial para distintos tipos de residuos que nosotros sacamos, ¿cierto?, tanto del organismo o como del instrumental o del material quirúrgico que utilizamos. Y son diferentes, cada uno tiene colores diferentes y en cada uno hay que desechar residuos orgánicos o no orgánicos diferentes. Algunos cortopunzantes, otros no, etc. Esta es la torre de endoscopía, tiene un monitor que sirve para la monitorización del paciente, sus signos vitales. Tienes esta parte de acá donde hay unos dispensadores de gas anestésico y también tiene unas componeras donde tiene todos los insumos necesarios para realizar una anestesia general o regional según considera el anestesista. Esta es la torre que utilizamos de la laparoscopía, con su monitor, como les explicaba, la bomba de infiltración de CO2, la fuente de luz, el procesador de imagen, el electrogenerador, la torre de insumos de los anestesistas con los medicamentos, los tubos orotraqueales, las cánulas de Mayo, los MUNI, etc. El material quirúrgico, la ropa estéril. Y acá más o menos como estamos operando a diario en el Hospital San Carlos. Este es el Cerro Macancilla, está en Río Blanco, tiene 3.500 metros de altitud. Y ahí ustedes ven la espectacular cordillera de los Andes, por ahí está el Juncal, la Leonera, y allá abajo está el valle del Río Blanco, que hacia el fondo está la minera. Muy bonito. ¿Qué se ve? La Macancilla.